Hoy quiero referirme a un tema que hace a la relación de lo moderno y lo contemporáneo en el arte, al cual yo me había referido en una cápsula anterior. Y el hecho de que tanto las presentaciones de la exposición de Olga en 1952, hechas por Josefina Pla y Joan Rossi, presentaciones que son consideradas manifiestos del arte moderno en el Paraguay. El hecho, reitero, de que ambas se refieran a arte contemporáneo y hablen de arte contemporáneo, plantea una situación muy interesante, porque hace la discusión entre lo moderno y lo contemporáneo, porque son justamente los manifiestos centrales del arte moderno en el Paraguay que de pronto aparecen invocando lo contemporáneo o titulados como lo contemporáneo. Y eso es interesante, plantea varias cuestiones. Una cuestión es la paradoja del tiempo. Quien habla en presente de su presente se está comprometiendo con un tiempo que está ya pasando. Apenas termina uno de nombrar el presente, ya no es presente. Esas son las paradojas propias de la temporalidad. Por eso hablar de hoy, hablar de arte actual, supone siempre un cierto riesgo de anacronismo. No se sabe muy bien en qué momento uno está hablando. Por eso se aconseja, por ejemplo, cuando se habla de nuevas tecnologías o los nuevos tiempos o los tiempos actuales, aclarar cuáles son esos tiempos, porque ahí ocurre que se está nombrando un tiempo de acuerdo a una posición y de acuerdo a una circunstancia, una coyuntura determinada que puede variar, que varía necesariamente. Entonces, en cierto sentido, todo arte es contemporáneo de sí mismo, contemporáneo, o sea, tiene una complicidad o un litigio, dice Heidegger, con su tiempo, se pelea en cierto sentido con su tiempo, intenta zafarse de su propio presente para anunciar un sobresalto en el curso del tiempo. Entonces, pero siempre se ubica ante su presente. ¿Y por qué? Porque el arte es, yo no quiero decir que es un signo de su tiempo o una reproducción, una expresión de su tiempo, pero sí es un síntoma de su tiempo. ¿Qué es el síntoma? Una serie de signos que están anunciando algo, pero no de manera definitiva y no de manera absolutamente clara. Es como si uno tuviera fiebre o un dolor de cabeza. Son síntomas que están como alertando, aquí pasa algo, pero pueden pasar muchas cosas. Y lo que hace es provocar una situación de pregunta o una situación de inquietud o una situación de indagación o hasta de perturbación, que es lo que hace el arte. Pero no está cerrando diciendo lo que pasa es exactamente esto. Entonces, el arte es un síntoma de su tiempo, o un complejo de síntomas, un síndrome, si queremos, de su tiempo. Y cuando uno habla del arte de hoy, se está refiriendo al arte de un presente que afecta de determinada manera la posición del artista, que interroga, que interpela al artista para que pueda producir o crear determinado tipo de obras. Cuando el término contemporáneo es especialmente ambiguo en ese sentido. Todo arte es contemporáneo de su momento, en su momento de producción. Es contemporáneo, quiere decir que está con su tiempo, con su tempore. Está sincronizado y busca, en cierto sentido, desincronizarse de su tiempo, porque el arte siempre procura hacer un pequeño desvío de su tiempo para producir una situación, una interferencia, una chispa, un cortocircuito
que a lo mejor es eso el arte, ¿verdad? Un cortocircuito que haga saltar a veces chispas o a veces causa un temblor o a veces causa un apagón, pero ocurre algo con relación al tiempo. Por eso, y disculpen que yo reitere esta frase o este dictum de Shakespeare que es especialmente revelador de ese momento. Cuando se refiere a ciertas situaciones especialmente intensas, como el arte es una de ellas, o pueden ser experiencias muy intensas, un dolor muy grave, una experiencia erótica enormemente estremecedora, un descubrimiento, algo que altere el curso, la percepción del tiempo. Shakespeare dice, time is out of joint. El tiempo se descarrila, se desquicia, sale de su juntura, ¿verdad? Por un momento se altera, se descarrila ese tiempo. Y ese es como una situación o un efecto de lo que produce el arte o otras situaciones intensas que hagan que uno pierda quizás noción del tiempo o que acelere o que atrase, detenga, pero algo pase con el curso ordinario de las cuestiones. Entonces, cuando el arte es contemporáneo, cuando sale al paso de su actualidad y traza en ese ritmo ordenado, repetido, monótono del tiempo, una interrupción, una disrupción, un desvío, una detención. Entonces está ocurriendo algo y ese algo es una operación artística, que reitero, no es propiedad solamente del arte. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros nos guiamos por los nombres que que se dan a las temporalidades históricas, el tiempo moderno comienza a mediados del siglo XV, 1492 o 1453, según se nombre la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América, pero más o menos, claro, nunca se toma un hito artificial porque es imposible decir hoy amanece la modernidad. Es un cúmulo de situaciones. Pero el arte moderno, a mi parecer, comienza con el impresionismo, ya a mediados del siglo XIX, ¿verdad? Y bien entrado. Y cuando nosotros hablamos de modernidad, ya sabemos, nos estamos hablando de un régimen del arte, una temporalidad, si se quiere, del arte, en el cual el arte sigue una dirección, que es la dirección evolutiva que sigue el arte europeo, digo así, euro-norteamericano, sí, puedo decirlo, llega después, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el predominio de la hegemonía se traslada de París a Nueva York, etcétera, eso ya sabemos. Pero ese predominio ocurre en un arte que atiende especialmente a la autonomía de la forma, a la lógica de la forma, cómo se encastran las formas, los colores, las texturas, y cómo ese hecho de una circularidad del arte sobre sí, de una coherencia del arte, a partir de eso se provocan esas situaciones sintomáticas del tiempo. Pero lo primero, lo importante es que el arte pueda como checar con sus propias formas y ese equilibrio de sus formas, ese engranaje de sus propias formas provoca paradójicamente, cuando son muy intensas, pequeños temblores en el discurrir del tiempo. Bueno, esa es la modernidad, un arte vuelto sobre sí. Cuando hablamos de arte contemporáneo, estamos más bien nombrando un arte que a partir del impulso que puede dar la forma, un arte que sale de sí mismo, que mira al mundo, mira la historia, se mira a sí mismo, mira las biografías, mira las otras culturas y entiende la temporalidad como ocurriendo en varios rieles paralelos, no es ya solamente el camino triunfante del arte euro-norteamericano o el arte occidental, si queremos llamar, y no es también un camino así destinado al futuro,
sino que también puede mirar a los costados, puede mirar hacia atrás, puede volverse sobre sí, incorporar formas menores, etc. Son diferentes como concepciones del quehacer del arte, que en última instancia es siempre un pas de deux, una danza entre la imagen y el concepto. Pero ese término tan amplio, esa relación tan amplia, obviamente tiene una serie de vinculaciones distintas, de consecuencias distintas. ¿Qué ocurre cuando Josefina Pla y Joan Rossi hablan de arte contemporáneo? Ellos están diciendo lo que está primero en el arte, o sea, lo que está adelante de todo. Y ese es un concepto moderno, estar en primera fila. Las vanguardias son las que anuncian un tiempo que llega adelante, se anticipan a formularlo y a crear formas que sean capaces de hendir, así como un rompeaguas, ir abriéndose paso para que luego lleguen las siguientes. Y siempre hay una carrera por estar en primera fila en el arte, por estar inaugurando situaciones, estilos, corrientes, movimientos, etcétera, siempre. Entonces, el movimiento Arte Nuevo comienza nada menos que respaldado por Josefina Pla. Joan Rossi también, pero Joan Rossi no tiene la importancia, la densidad y la consistencia teórica de Josefina, que si ustedes leen con atención ese manifiesto, hay cifras fundamentales para entender su concepto de arte moderno, cuando habla que no se trata solamente de llenar con vino nuevo odres viejos o viceversa, no hay una mera situación de entender forma y contenido de manera mecánica, como si la forma fuera un recipiente y el contenido fuera el vino que se vertiera en ellas, sino que hay que cambiar todo. Y ese cambiar todo es una pretensión fundamentalmente moderna, pero que también anuncia un más allá de la propia modernidad. Josefina dice, llega un momento en que el arte se vuelve sobre sí y rasga sus vestiduras, que son las formas, ¿verdad? Como para anunciar un más allá de la forma, pero eso casi tiene como el valor anticipatorio de esos pensamientos geniales que como relámpagos pueden anunciar algo que todavía no está claro, ni siquiera va quien los enuncia o los anuncia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Josefina Pla y Joan Rossi hablan de lo contemporáneo, están hablando del arte que sucede en ese momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué se confunden mucho las cosas? Porque lo contemporáneo, que comienza más o menos ya dentro de la propia modernidad, yo diría más a mediados del siglo pasado, comienza ya a incubarse con el arte conceptual mismo, con el pop, con la reflexión sobre el lenguaje, aunque todavía no se manifieste, está ahí latente, ¿verdad? Significa más que una etapa nueva, significa una manera de mirar, un enfoque, una perspectiva que admite una pluralidad, una diversidad, esa es la palabra clave de lo contemporáneo, diversidad de miradas, diversidad de sujetos, diversidad de puntos de vista, diversidad de culturas y diversidad también de soluciones formales y de estilos y de movimientos. O sea que supone como una, no sé si llamar una fragmentación, pues sí, una multiplicación de los agentes, los sujetos y las técnicas de la modernidad. Esto es lo que se anuncia en lo contemporáneo. Pero ¿qué sucede? Lo contemporáneo carece, al ser un punto de vista, una perspectiva, carece un nombre propio definitivo. No se puede decir, bueno, a la etapa moderna, generalmente es fácil clasificar clásico, barroco, premoderno, moderno, etcétera, y se llamó postmoderno en un momento dentro de una lógica moderna todavía, decir, bueno, más allá ya es lo ultramoderno, lo que viene después de lo moderno.
Pero lo contemporáneo no es algo que venga después de lo moderno, sino que supone una manera diferente de enfocar desde la perspectiva de lo diverso. Una persona como Duchamp, la obra de Duchamp es profundamente contemporánea, aún habiendo sido hecha en 1917, creo. Sí, 20 años antes de Guernica, que es una obra clave de la modernidad en el mundo. O sea, ya no, si justamente lo contemporáneo lo que hace es romper tiempos y romper la lógica ordenada y lineal de los tiempos, entonces es lógico, es coherente de que nombre a algo que está como sucediendo fuera de ese carril ordenado, secuencial, lineal, progresivo del tiempo, que en última instancia es el concepto del progreso burgués o del progreso que incuba Occidente como medida de una temporalidad que avanza desde lo menos hacia su culminación, hacia su realización. Y eso es lo que se rompe. Se rompe esa manera de mirar el tiempo. Y de esa manera quizá uno pueda hacer una lectura contemporánea de los manifiestos de Josefina y de John Rossi, que son estrictamente modernos en tiempo. Pero desde el momento en que están anunciando una situación ante su propio tiempo y que desde el momento en que están hablando un arte diverso, y desde el momento en que se rompe la lógica de la modernidad, fíjense ustedes que el arte moderno en el Paraguay comienza oficialmente en 1954. En 52 ya tiene su manifiesto con la posición de Olga, pero en el 54, con el grupo Arte Nuevo, cuando nos pone en la calle Palma y toda la historia que ustedes conocen, ahí comienza formalmente el arte moderno en el Paraguay. Sin embargo, esa modernidad está como replicando la Semana del Arte Moderno Brasilero, ¿verdad?, que ocurrió 30 años antes. Exactamente, 30 años antes ocurrió. Y con eso se está rompiendo ya una de las cláusulas fundamentales de la modernidad, que es el estar al día a toda costa. El introducir esa anacronía consciente, porque está repitiendo Semana de Arte Moderno en el Paraguay. En 1954, Semana del Arte Moderno Brasilero o San Paulo, que fue en 1924. ¿Verdad? Si no me equivoco, día más, día menos, fue así. Entonces son 30 años y hay una conciencia, son 30 años. Dentro de la lógica atropellada de la modernidad, un año, es mucho ya. Y también se rompen otras condiciones de lo moderno. Se rompe el hecho de que existan movimientos, que existan estilos, que existan tendencias. En el Paraguay, cada artista representaba como un tiempo, así. Así como podemos decir que Alborno y ciertas obras de Delgado Roda pueden representar el impresionismo, Zamudio mismo, el impresionismo en su momento, también el Zamudio más moderno, más maduro, representa un postimpresionismo. El postimpresionismo está representado por Julián de la Herrería. Sucesivamente, el cubismo o la cubistización está representado por una persona que ocupa un tilde: modernismo, cubismo, estructuralismo, etc. Ocupa una persona. Así, Ofelia Chahuevera significa como el movimiento, digamos, formalista, tipo línea Cézanne, geometrista, así formalista, así como Van Durek representa el momento expresionista, van-goghiano. Y sobre esa base se va creando una síntesis que debe estar, y sobre eso trabaja el movimiento Arte Nuevo, que es forma heredada de una línea de la modernidad,
y contenido heredada de otra línea, que es más o menos el equivalente al momento postimpresionista de fines del siglo XIX europeo. Pero lejos de criticar, a mi juicio, esa anacronía, yo veo en ella la posibilidad importante de recrear el sentido de lo tomado y de hacerlo no solamente con una repetición refleja de tiempos, perdón, de formas diferentes colonizadoras, sino la asunción de esos tiempos, o sea, asumir esos tiempos de acuerdo a las temporalidades propias, de acuerdo a los ritmos propios, a las historias. No importa que tengan 30, 40, 50 años atrás, no importa. Eso es lo que en su momento vuelve esta obra síntoma de su tiempo. La vuelve contemporánea, podemos decir, o la vuelve actual. Y en este caso, la vuelve moderna, porque es el sistema o el régimen predominante en el Paraguay, como en todo el mundo en general, durante las décadas, hasta más o menos las fines, mediados de la década de los 80, cuando paradójicamente, no, paradójica, casualmente, quiero decir, en el mundo se da como el corte o el comienzo de lo contemporáneo, por marcar de alguna manera, que es la caída del muro de Berlín, y en el Paraguay es la caída de Stroessner. Así que siempre la historia, por una parte, trata de buscar la lógica de los acontecimientos y de explicarlo, y el arte trata en parte de desmentirlos para desorientar ese camino y volverlo más complicado, pero más rico. Muchas gracias.